¿Cómo están, queridos amigos que en esta ocasión también nos vuelven a estar con nosotros? Del otro lado de la pantalla, les mando un cordial saludo y bienvenidos una vez más a nuestro último mensaje de esta hora. Voy a orar antes de abrir la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado es tu nombre. Una vez más te damos gracias en esta hora y rogamos que este último mensaje pueda terminar, Señor, de tocar esos corazones que han de escuchar, de amigos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén. Quiero abrir la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 34. Dice: en su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. En Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y en Segub, su hijo postrero, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. En la palabra de Dios aquí encontramos otra historia más. Una historia de un padre que tenía dos hijos. Al menos eso es lo que registra la Biblia. El papá se llamaba Giel. Vivía en la ciudad de Betel. Tenía dos hijos. El primogénito se llamó Abiram y el otro se llamó Segub. Según la Biblia, dice que sus dos hijos se murieron. ¿Pero por qué? Él estaba reconstruyendo la ciudad de Jericó. Ya había avanzado, echó los cimientos, dice la Escritura, las puertas. Pero para poder entender más ampliamente este mensaje, veamos qué es lo que nos dice el libro de Josué 6:26, del por qué se murieron sus dos hijos. Aquí está el contexto. Dice Josué 6:26: en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos y en su menor asiente sus puertas. Palabra de Dios. Es decir, con la ayuda de este versículo entendemos que a Giel se le murieron sus dos hijos por dos razones. Número uno, porque ya había una profecía, es la que acabamos de leer. La profecía de Josué dice que le iba a ir mal, en pocas palabras, a aquella persona que intentara reconstruir la ciudad de Jericó. Jericó fue conquistado con la ayuda de Dios. Ustedes, los que leen la historia, encontramos de que el pueblo de Israel conquistó la ciudad de Jericó, pero fue muy diferente de las otras anteriores, porque esta vez no fue con espada ni con fuerza. Recapitulando un poco la historia, Dios le dijo al pueblo de Israel que le dieran una vuelta a la ciudad de Jericó, al día siguiente dieran la otra y así sucesivamente. Y en el último día les dijo: den 7 vueltas. Dieron las 7 vueltas. Después Dios les volvió a decir: ahora sí griten. No sé qué palabras dijeron, pero Dios les dijo: griten, suenen las trompetas. Y cuando eso empezó a ocurrir, las murallas de Jericó comenzaron a caer. Y así fue como Israel conquistó la ciudad de Jericó. Y alguien se estará preguntando: ¿pero qué tiene que ver eso con mi vida? Bastante, ¿sabes? La segunda razón del por qué se le murieron a sus hijos fue porque Giel, si conocía esta profecía, quiere decir que él le pasó esta desgracia porque fue en contra de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios ya decía que iba a ser maldito, que se iba a morir sus hijos
de aquella persona que intentara reconstruir la ciudad de Jericó, una ciudad que el Señor había maldecido. Pero no sabemos a verdades ciertas si Giel conocía esta profecía. Pero vamos, porque no, la palabra de Dios no nos menciona. Pero vamos a meditar en las dos posibilidades. La primera, supongamos que Giel sí sabía, sí conocía la profecía. Y si esto era así, quiere decir que él fue en contra de la palabra de Dios, pensando que en algún momento la palabra de Dios no se iba a cumplir. Y si hay algo que se te va a olvidar, el mensaje de esta hora, querido amigo, querido joven, tú que me escuchas, que no se te olvide que no hay poder en el universo, ni las huestes satánicas, que puedan modificar la palabra de Dios. Lo que el Señor ya dijo en su palabra, así tiene que ser. Si el Señor le había dicho que iba a ser maldito, que le iba a ir mal, que sus hijos se iban a morir, de toda aquella persona que intentara reconstruir una ciudad que Dios ya había maldecido, es porque así tenía que ser. Pero estamos en la primera posibilidad. Supongamos que Giel sí conocía esta profecía. ¿Sabes? Josué y Giel nunca se conocieron. En la historia podemos encontrar que de Josué a Giel tuvieron que pasar 600 años. ¿Y cuánto es 600 años? Mucho tiempo. Es posible que la profecía se haya perdido en medio de los tantos quehaceres o deberes que tenía el pueblo de Israel, que se olvidó, quedó en la historia. Hoy en día encontramos a muchos jóvenes que tratan de desafiar o están desafiando la palabra de Dios. Y espero en esta hora que tú no seas uno de ellos, querido amigo. Hay jóvenes que hoy en día están en los caminos de Dios. Yo quiero animarte, querido joven que me escuchas, hermano, que desafiar a la palabra de Dios no trae buenos resultados. No, al menos lo que yo veo aquí con este padre, Giel, se le murieron sus 2 hijos. Vamos a meditar en la siguiente. Supongamos que Giel no conocía la profecía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que alguien debió de haberle advertido a este padre. Alguien debió de haberle ahorrado tanto dolor. Alguien debió de haberle dicho que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios permanece para siempre y se cumple. Hoy en día hay jóvenes que Dios mantienen una relación que Dios desaprueba. La palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero hoy en día hay jóvenes que dicen: voy a mantener esta relación y dentro de un mes yo lo traigo a los caminos de Dios, lo traigo a la iglesia. Pero yo quiero decirte algo. Las estadísticas dicen que hay más posibilidad de que tú termines fuera de la iglesia, lejos de Dios, que tú traer a tu pareja a la iglesia. Porque Dios ya lo dijo. Jóvenes que están contrayendo relación con personas o relación que Dios no aprueba. Es posible que en esta hora el Señor te esté hablando a ti, que estás desafiando la palabra de Dios. Yo quiero decirte en esta hora, al Señor nadie le gana. Él nunca ha conocido derrotas. Y antes de ir terminando con este mensaje, quiero decirte una cosa más. Ya que hoy cerramos con nuestra serie de mensajes de esperanza para la juventud hoy en día. Puede ser, siempre he dicho, puede ser de que este mensaje sea el último mensaje que el Señor te esté dando en esta hora. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Pero hay algo que también quiero decirte. ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué el ser humano tiene que esperar? ¿Por qué la juventud muchas veces tiene que esperar
a que la vida lo golpee feo para poder levantar su mirada al cielo y reconocer que hay un Dios. Jóvenes que hoy en día dicen es que yo quiero ser feliz, a ellos le llaman felicidad, alcohol, borrachera, droga, malas amistades, para ellos es felicidad eso. Es posible que en esta hora el Señor te esté hablando. Es posible que en esta hora yo esté predicando para una persona que al escuchar este mensaje ha llegado a la conclusión que está desafiando la palabra de Dios, que está yendo en contra de la palabra de Dios. Leí la historia de Carlos, una historia muy triste del por qué muchas veces nosotros esperamos que venga una desgracia en nuestras vidas para poder entender. Carlos era un hombre que no creía en Dios, era un ateo. Su esposa cristiana con 2 hijos pequeños. Y un día ella se acercó y le dijo a su esposo: nuestros hijos están creciendo y ellos necesitan tener una buena referencia de un padre cristiano. Carlos se burlaba. Y un día enfrentó a su esposa y le dijo: yo no sé qué es lo que te pasa. Tú eres una tonta, así le dijo a su esposa. ¿Cómo es posible que tú teniendo profesión, tienes título, te dejes engañar por esos pastores adventistas? Decían. Te dejes engañar por esa iglesia. Si Dios no existe. Y él empezó a hablar mal de Dios, pues hay razón, porque pues en su corazón no hay lugar para la fe. Si Dios no existe, ustedes están yendo a perder su tiempo. Y lo peor de todo, decía Carlos, cuando esos te piden los diezmos y tú ahí vas de tonta y se lo das. Lo peor de todo, dice él, que es mi dinero que tú le estás regalando a ellos. Yo no entiendo, tú no eres una tonta, porque eres profesional, no te debe dejar engañar. Cada vez que ellos peleaban, dormían en cuartos separados. Y varias veces en una de esas noches, el esposo abría despacio la puerta del cuarto de su esposa para ver qué estaba haciendo. Y la sorpresa que él se llevaba era que siempre encontraba a su esposa orando a la orilla de la cama. Y en una de esas oraciones, el esposo escuchó que ella le decía a Dios: Señor, yo te pido por la vida de mi esposo, tenle paciencia, él es bueno, él va a cambiar. Él no cree en ti, no hay lugar para la fe. No le hagas caso a lo que él dice, son tonterías. Yo sé que en algún momento él va a cambiar. Él escuchó esas palabras, se burló, no hizo ruido, pero se fue a su cuarto. Un tiempo después, la esposa se fue a un retiro espiritual. Y al tercer día venían por la autopista, ella venía manejando con sus 2 pequeños. Y de repente un mal volanteo, el vehículo se salió del camino y se fue al abismo, cayó hacia el abismo. El vehículo se incendió inmediatamente y murieron ellos. Imagínate el esposo siendo ateo, renegar de Dios, ahora con la noticia que estaban a punto de darle. El esposo enloqueció y empezó a preparar las armas contra Dios, empezó a renegar, empezó a decir de cosas, a insultar a Dios. El esposo le perdió sentido a la vida. Él decía: yo perdí lo que más amo, mi familia. Pero cuántas veces la esposa le hablaba a él que buscara a Dios y no quería. Y un día el esposo quiso morirse. Y después quedó enfermo. Lo sacaron inmediatamente al hospital y el médico le dijo: ¿sabes qué? Tienes cáncer. Es un cáncer que tú vienes arrastrando desde hace tiempo atrás. Imagínense, sin familia, ahora sin salud, con cáncer.
Y lo peor de todo, le dijo el médico, te quedan un par de semanas de vida. A veces muchas veces he dicho, los recuerdos, muchas veces la mente es tan poderosa que hay recuerdos que uno no puede olvidar jamás. Cuando el esposo estaba internado en una de esas camillas, vino a su mente esa escena, cuando miraba a su esposa orar por él, y él empezó a llorar, y le dijo, Señor, yo no creo en ti, yo no creo que tú existes, pero en esta hora le dijo, si realmente tú existes, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti. Y sabes, querido amigo que me escuchas, hermano, amiga, ¿por qué muchas veces los seres humanos somos así? ¿Por qué muchas veces tenemos que esperar a que la vida nos golpee fuerte para levantar nuestra mirada al cielo? ¿Por qué muchas veces tenemos que esperar que la vida nos arrebate a un ser querido para poder buscar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar a caer en una cama con una enfermedad mortal para levantar nuestra mirada al cielo? El Señor te está haciendo un llamado en esta hora. Posiblemente sea el último mensaje que tú estés escuchando en este mundo. Es posible que el Señor le esté hablando a alguien en esta hora que ya está pasando por su proceso. Quiero presentarte a Cristo Jesús y su Evangelio como la solución a tu problema. Ven, ya no demores más. El Señor te está llamando. No esperes que la vida te pueda azotar. No esperes que la vida te golpee para poder reconocer. Es posible que en esta hora esté predicando para una persona que está yendo en contra de la palabra de Dios. Y él, si en verdad conocía esta profecía, quiere decir que él desafió la palabra de Dios. Mira cómo terminó. Por eso la palabra de Dios en Romanos 15:4 dice que todo lo que se escribió sea escrito para nuestra enseñanza. Aprendamos entonces de estas lecciones, que si a este hombre le fue mal porque desafió a Dios, no lo hagas. Quizá tú te has refugiado en otras cosas. Es posible que en esta hora estés hundido en el mundo del alcohol, de las drogas, la prostitución, la homosexualidad. El Señor quiere esta hora transformar tu vida. ¿Se lo vas a permitir? ¿O vas a esperar que la vida te golpee, que la vida te arrebate algo más valioso? Quiero invitarte en esta hora que vengas a los pies del Señor. Pregunto, ahí donde estás, ¿te gustaría recibir al Señor? Ahora viene lo siguiente. Porque no es suficiente creer. Mira lo que dice San Marcos, capítulo 16. Y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta? Y en el libro de Hechos dice que cada persona que se bautizaba, Dios dice que las iba añadiendo cada día a su iglesia los que iban a ser salvos. Con esto no quiere decir, no te estoy diciendo que una iglesia te va a salvar. Yo no vengo a hablarte de religión, pero vengo a hablarte de una persona que es real.
Yo no sé cuánto tiempo has estado resistiendo el llamado de Dios. Yo no sé cuánto tiempo has estado postergando tu decisión. Yo quiero preguntarte en esta hora, realmente de ahí donde estás, ¿te gustaría que el Señor transforme tu vida? ¿Te gustaría ser una nueva persona en Cristo Jesús? Hay poder en Cristo. A través de su Espíritu Santo, el Señor quiere hacer un milagro en esta hora. Levántate del lugar donde estás. Y si estás postrado en una cama por una enfermedad, cierra tus ojos y ora al Señor. Quiero decirte en esta hora que si hay alguna persona que quiera hacer un compromiso con el Señor, allí en la parte de abajo, una vez más te animo, escribe tu nombre, y si no lo quieres hacer porque tienes miedo, pena, no sé, le escribe tu petición. Pero lo único y lo último que quiero decirte, y con esto termino, es que te acerques a Dios, que busques una iglesia realmente donde te ayuden a crecer más en tu fe. Yo quiero invitarte en esta hora que vengas a los pies del Señor. Que Dios te bendiga. Y ojalá podamos realmente venir a aceptar el llamado del Señor. Y como te dije hace unos momentos, no esperemos que la vida nos arrebate algo tan valioso para poder entender. ¿O es posible que alguien diga en esta hora, yo ya perdí lo que más amaba en este mundo? Yo quiero decirte que tu mundo no termina allí, amigo, amiga, querido joven. Continúa. Es doloroso mientras vivamos en este mundo. Todos de una u otra manera experimentaremos, si Dios lo permite, porque Él no es el responsable de la maldad, te lo aclaro. El enemigo es el intruso, la muerte. Pero Dios muchas veces permite que nos ocurran cosas, porque solamente sabe que de esa manera nosotros vamos a levantar nuestra mirada al cielo. Como decía un hermano, 30 años que el Señor me ha estado llamando. ¿Y cómo es posible que ahora ya de viejo acepté a Cristo y su evangelio? Pero Dios, decía él, Dios tuvo que permitirme un cáncer en mi vida para que yo quedara tirado en cama, porque solamente de esa manera yo podía levantar la mirada al cielo. Quiero orar por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ojalá este mensaje no haya sido en vano, porque el Señor sabe que del otro lado de la pantalla quiere traer salvación. Ya estudiábamos temas anteriores, cómo es que Jesús encontraba a las personas. La mujer samaritana lo encontró en un pozo. Es posible que tú hayas encontrado en esta hora a Cristo Jesús del otro lado de la pantalla. No importa dónde lo encuentres, lo importante es que permitas que Jesús te busque, porque a eso ha venido el Señor hoy a contarte. Acompáñame, si puedes, cierra tus ojitos, vamos a orar en esta hora. Maravilloso y eterno Padre que moras en el cielo, alabado es tu nombre. Hoy es el último mensaje, Señor, y cerramos con esta serie de temas, especialmente para la juventud. Pero es posible que en esta hora, Señor, o en estos mensajes, alguna persona adulta nos haya estado acompañando, algún padre de familia que siente que ha perdido la esperanza en su matrimonio, con algún hijo que tal vez está hundido en las drogas, en el alcohol. Queremos suplicarle, Señor, por todas aquellas personas lindas y maravillosas que han estado del otro lado de la pantalla, Señor, que han estado escuchando estos mensajes de esperanza. Señor, téngale paciencia. Quizá hay muchos que están luchando, que tienen miedo de fallar una vez más. El miedo es peor que un cáncer, Señor. Yo me despido. Yo no los conozco, los que estuvieron acompañándonos, Señor,
Pero permítanos que un día en el reino de los cielos podamos conocernos, Padre eterno. Gracias porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios te bendiga.